Mis queridos compañeros de búsqueda, hermanos en esta travesía infinita del conocimiento, hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha mantenido despierto durante noches enteras. Algo que descubrí en los laboratorios más silenciosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también en las montañas sagradas de Huichol, donde la sabiduría ancestral susurra secretos que la ciencia occidental apenas comienza a comprender. Existe un color que la mayoría de nosotros vemos a diario, sin siquiera percatarnos de su poder oculto, de su capacidad para alterar no solo nuestro estado de ánimo, sino la estructura misma de nuestra conciencia. Y cuando digo estructura, no me refiero únicamente a procesos químicos en nuestro cerebro, sino a algo mucho más profundo y perturbador, la manera en que este color puede modificar nuestra percepción de la realidad, nuestra conexión con el campo neuronal que todos compartimos, ese tejido invisible que he llamado la latis. Durante años, trabajando con chamanes huicholes, con curanderos que han preservado conocimientos milenarios, y simultáneamente en laboratorios equipados con la más avanzada tecnología de medición cerebral, he sido testigo de fenómenos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la percepción humana. Y en el centro de muchos de estos descubrimientos aparece consistentemente este color, como una llave maestra que abre puertas de la conciencia que ni siquiera sabíamos que existían. Me refiero al rojo, pero no al rojo que conocemos superficialmente, sino al rojo en su dimensión más profunda, más intérgica. El rojo como frecuencia vibratoria, como información pura que nuestro sistema nervioso traduce no solo en experiencia visual, sino en una cascada de cambios neurofisiológicos que pueden alterar fundamentalmente nuestro estado de conciencia. Permíteme que te invite a suscribirte a este canal, porque lo que vamos a explorar juntos trasciende lo académico. Es un viaje hacia los misterios más profundos de nuestra propia existencia. Y, por favor, compárteme en los comentarios qué es lo que sientes en este preciso momento mientras me escuchas, desde qué país nos acompañas en esta búsqueda, y no olvides darle like si algo de esto resuena en tu interior. Déjame contarte lo que descubrí una tarde de octubre cuando trabajaba con Don Aurelio, un maracamé huichol cuya sabiduría parecía emanar de fuentes tan antiguas como las montañas mismas. Estábamos en ceremonias sagradas donde el peyote nos permitía acceder a estados expandidos de conciencia, y Don Aurelio me mostró algo que cambiaría para siempre mi comprensión sobre el color rojo. Mira, hermano, me dijo con esa serenidad que solo poseen quienes han navegado durante décadas por los océanos de la conciencia, el rojo no es solo lo que tus ojos ven. El rojo es el color de la vida, pero también de la muerte. Es el color que conecta tu corazón con el corazón del universo, pero también puede desconectarte de todo si no sabes cómo relacionarte con él. En ese momento, mientras las ondas del peyote expandían mi percepción, pude ver lo que él señalaba. El rojo no era simplemente una longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros que nuestros conos retinianos detectan. Era información pura, era una frecuencia que resonaba directamente con patrones específicos de nuestra actividad neuronal, alterando no solo nuestra química cerebral, sino nuestra capacidad de sincronización con el campo neuronal colectivo. Regresé a Ciudad de México con esta revelación pulsando en mi mente como un tambor ceremonial. En mi laboratorio comencé a diseñar experimentos que nadie más se atrevía a plantear. Medimos la actividad cerebral de voluntarios expuestos a diferentes intensidades y matices de rojo, pero no nos conformamos con electroencefalogramas convencionales. Utilizamos también técnicas que había aprendido de los chamanes, la observación directa de los cambios en el campo energético, la percepción de alteraciones en lo que llamo la red sintérgica, que conecta a todos los seres conscientes. Los resultados fueron perturbadores, por decirlo de alguna manera. El rojo, especialmente en ciertas frecuencias e intensidades, no solo activaba áreas cerebrales
relacionadas con la alerta y la activación del sistema nervioso simpático, sino que parecía interferir con nuestra capacidad natural de sincronización neuronal. Era como si este color tuviera la capacidad de fragmentar la coherencia de nuestra experiencia consciente. Pero aquí viene lo verdaderamente alarmante, lo que me lleva a hablar de un peligro inminente. Vivimos en una sociedad saturada de rojo artificial. Piénsalo por un momento. Las luces de emergencia, las señales de tráfico, las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos, la publicidad que nos bombardea constantemente, los logotipos de las corporaciones más poderosas del planeta, todos utilizan el rojo de maneras que, estoy convencido, no son casuales. Durante mis investigaciones desarrollé lo que llamé la teoría sintérgica, un modelo que explica cómo la conciencia emerge de la interacción compleja entre el cerebro individual y un campo neuronal más amplio, una especie de matrix de información que conecta a todos los seres conscientes. En este modelo, los colores no son simplemente estímulos sensoriales, sino portadores de información que pueden facilitar o interferir con nuestra capacidad de acceder a estados expandidos de conciencia. El rojo, descubrí, tiene una propiedad única. Puede actuar como un interruptor neuronal. En ciertas condiciones, facilita estados de alta alerta y conexión intensa con el momento presente. Los guerreros ancestrales lo sabían cuando pintaban sus rostros de rojo antes de la batalla, no solo para intimidar al enemigo, sino para acceder a estados de conciencia donde el tiempo se ralentiza y la percepción se agudiza hasta límites extraordinarios. Pero ese mismo rojo, cuando es utilizado de manera artificial, sintética, repetitiva y sin el contexto sagrado apropiado, puede tener el efecto contrario. Puede desconectarnos de nuestra fuente interior de sabiduría, puede mantenernos en estados de alerta constante que agotan nuestro sistema nervioso y nos impiden acceder a esos estados de conciencia expandida donde residen nuestras capacidades más extraordinarias. Recuerdo una experiencia que tuve trabajando con María Sabina, la legendaria curandera mazateca. Estábamos en una sesión ceremonial con hongos sagrados y en cierto momento ella me pidió que cerrara los ojos y me concentrara en el color que aparecía detrás de mis párpados. Al principio vi un rojo intenso, pulsante, casi agresivo, pero conforme profundizaba en el estado de conciencia inducido por los hongos, ese rojo comenzó a transformarse. El rojo del miedo se convierte en el rojo del amor. Me susurró María Sabina con esa voz que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. Pero hay que saber hacer la transformación. El rojo artificial, el rojo de las máquinas, ese no se puede transformar. Ese solo sabe asustar y separar. Sus palabras resonaron en mi mente durante meses. Comencé a observar con nueva atención el uso del rojo en nuestra sociedad moderna. Las luces rojas de los semáforos que nos detienen abruptamente, interrumpiendo el flujo natural de nuestro movimiento. Las luces rojas intermitentes de las ambulancias y patrullas que inmediatamente activan nuestro sistema nervioso simpático, generando estados de alerta y ansiedad. Los letreros rojos de prohibido que encontramos por todas partes, condicionando nuestro cerebro a asociar este color con limitación y peligro. Pero lo más inquietante que descubrí fue el uso del rojo en lo que llamo la arquitectura del control. Las corporaciones más poderosas del mundo utilizan estratégicamente este color para influir en nuestros procesos de toma de decisiones. No es casualidad que las marcas más exitosas de comida rápida utilicen el rojo en sus logotipos. Este color activa centros cerebrales relacionados con la urgencia, con la necesidad inmediata de acción, reduciendo nuestra capacidad de reflexión y análisis consciente. En mis experimentos con voluntarios expuestos a entornos saturados de rojo artificial, observé patrones alarmantes. La actividad de ondas alfa, asociadas con estados de relajación y creatividad, disminuía significativamente. Al mismo tiempo, aumentaba la actividad beta, relacionada con estados de ansiedad y pensamiento fragmentado. Pero lo más preocupante era la disminución de la coherencia
entre diferentes regiones cerebrales, como si el rojo artificial estuviera interrumpiendo la comunicación natural entre distintas áreas de nuestro cerebro. Esto me llevó a una comprensión más profunda de lo que llamo la guerra silenciosa contra la conciencia. Vivimos en una época donde fuerzas que prefieren mantener a la humanidad en estados de conciencia fragmentados y fácilmente manipulables, han aprendido a utilizar colores, sonidos y frecuencias de manera sutil pero extremadamente efectiva. El rojo artificial no solo nos mantiene en estados de alerta constante, agotando nuestro sistema nervioso, sino que interfiere con nuestra capacidad natural de acceder a estados de conciencia expandida, donde podemos experimentar nuestra verdadera naturaleza, seres interconectados, parte de una red más amplia de inteligencia y amor. Durante una de mis expediciones a la Sierra Huichol, don Aurelio me llevó a un lugar sagrado donde crecía una planta cuyas flores eran de un rojo tan puro, tan vibrante, que parecía emanar luz propia. Este es el rojo verdadero, me dijo, el rojo que viene de la tierra, el rojo que habla el mismo idioma que tu sangre, que tu corazón. Me pidió que me sentara en meditación frente a esas flores durante horas. Al principio solo veía color, pero gradualmente, conforme mi mente se calmaba y mi percepción se expandía, comencé a experimentar algo extraordinario. El rojo de esas flores no solo lo percibía con mis ojos, sino que parecía resonar en todo mi ser. Mi corazón comenzó a latir en sincronía, con un ritmo que parecía emanar de la tierra misma. Mi respiración se volvió profunda y natural. Y lo más sorprendente, comencé a percibir la presencia de otros seres, como si el rojo natural de esas flores fuera una frecuencia que me conectaba con una red más amplia de conciencia. ¿Sientes la diferencia?, me preguntó don Aurelio cuando le compartí mi experiencia. El rojo de la naturaleza te conecta. El rojo de las máquinas te desconecta. Uno te lleva hacia adentro, hacia el corazón del universo. El otro te mantiene afuera, perdido en el mundo de las formas. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en mi investigación. Comencé a desarrollar lo que llamé protocolos de desintoxicación cromática, técnicas para ayudar a las personas a liberarse de los efectos condicionantes del rojo artificial y reconectar con frecuencias cromáticas más naturales y equilibradas. Uno de estos protocolos involucra periodos regulares de ayuno cromático, donde la persona se abstiene conscientemente de exponerse a colores artificiales, especialmente al rojo sintético. Durante estos periodos, que pueden durar desde algunas horas hasta varios días, la persona se sumerge en entornos naturales donde los colores mantienen sus frecuencias originales. Los resultados fueron notables. Participantes que habían sufrido de ansiedad crónica, insomnio y dificultades de concentración reportaron mejoras significativas después de implementar estos protocolos. Pero lo más fascinante era que muchos comenzaron a desarrollar capacidades perceptivas que habían permanecido dormidas. Mayor intuición, capacidad de percibir campos energéticos e incluso experiencias de comunicación telepática. Esto me llevó a una comprensión más profunda del papel que juegan los colores en lo que llamo la gramática de la conciencia. Cada color porta información específica, frecuencias que pueden activar o desactivar diferentes aspectos de nuestro potencial humano. El rojo natural, el rojo que encontramos en la sangre, en las flores, en los atardeceres, porta información de vitalidad, de conexión con la fuerza vital del universo. Pero el rojo artificial, el rojo sintético que domina nuestro entorno urbano, porta información de fragmentación, de separación, de urgencia sin propósito. Es como si fuera diseñado específicamente para mantenernos desconectados de nuestras capacidades más profundas. Durante mis años de investigación tuve la oportunidad de trabajar con personas que habían desarrollado lo que llamo sensibilidad cromática expandida. Una de ellas era Elena, una artista que después de un accidente automovilístico había desarrollado la
la capacidad de percibir no solo colores, sino las emociones de los colores, las informaciones que portaban. Elena me describió cómo el rojo de los semáforos le producía una sensación de violencia sutil, como si ese color específico estuviera diseñado para interrumpir bruscamente el flujo natural de su energía. En contraste, el rojo de una rosa la llenaba de sensaciones de amor y vitalidad. Es como si fueran idiomas completamente diferentes, me explicó, aunque utilicen el mismo color. Sus percepciones confirmaron mis sospechas sobre lo que llamo la manipulación cromática de masas. El rojo artificial no es neutral. Ha sido específicamente diseñado y calibrado para producir respuestas condicionadas en nuestro sistema nervioso. Respuestas que nos mantienen en estados de conciencia limitados, fácilmente controlables. Pero quizás lo más alarmante que descubrí fue la relación entre la exposición crónica al rojo artificial y la disminución de lo que llamo capacidades sintérgicas. Estas son habilidades naturales del ser humano que incluyen la intuición, la telepatía, la precognición y la capacidad de percibir campos de información no local. En culturas tradicionales donde el uso del color mantiene su contexto sagrado y natural, estas capacidades son consideradas normales. Pero en nuestra sociedad moderna, donde estamos constantemente bombardeados por frecuencias cromáticas artificiales, especialmente el rojo sintético, estas capacidades tienden a atrofiarse. Es como si existiera un plan deliberado para mantener a la humanidad desconectada de su potencial más elevado. Y el color rojo, utilizado de manera artificial y sistemática, es una de las herramientas más sutiles pero efectivas de esta estrategia. Recuerdo una conversación que tuve con un neurocientífico colega muy respetado en los círculos académicos tradicionales. Cuando le compartí mis descubrimientos sobre el impacto del rojo artificial en la conciencia, su primera reacción fue de escepticismo. Jacobo, me dijo, estás llevando la investigación hacia territorios demasiado especulativos. Pero cuando le mostré los datos, los electroencefalogramas, las mediciones de variabilidad cardíaca, los análisis de coherencia neuronal, su actitud cambió. Los números no mentían. La exposición al rojo artificial producía patrones neurológicos completamente diferentes a los generados por el rojo natural. Y estos patrones estaban asociados con disminución de la creatividad, aumento de la ansiedad y reducción de la capacidad de experimentar estados expandidos de conciencia. Es como si el rojo artificial fuera un programa de computadora diseñado para hackear nuestro sistema nervioso, admitió finalmente mi colega. Pero, ¿quién estaría interesado en hacer algo así? Esa pregunta me persiguió durante meses. ¿Quién se beneficiaría de mantener a la humanidad en estados de conciencia fragmentados? ¿Quién tendría interés en impedir que accediéramos a nuestras capacidades más elevadas? Las respuestas que encontré me llevaron a territorios que van más allá de la neurociencia convencional, hacia lo que podríamos llamar política de la conciencia. Existe todo un sistema económico y social que depende de mantener a las personas en estados de conciencia limitados, fácilmente manipulables, constantemente reactivos a estímulos externos. Individuos que acceden regularmente a estados expandidos de conciencia tienden a ser menos consumistas, más autónomos, menos susceptibles a la manipulación mediática, desarrollan valores centrados en la experiencia interior, rather que en la acumulación material, se vuelven más cooperativos y menos competitivos. En otras palabras, se convierten en un problema para un sistema basado en el control y la explotación. El uso sistemático del rojo artificial en nuestra arquitectura visual urbana no es casual, es parte de lo que llamo tecnologías de fragmentación de la conciencia. Herramientas sutiles pero extremadamente efectivas para mantenernos desconectados de nuestro potencial más profundo. Pero aquí viene lo esperanzador de todo esto. Una vez que comprendemos estos mecanismos, podemos liberarnos de ellos. El conocimiento es poder
pero en este caso es liberación. Durante mis años de investigación desarrollé lo que llamo técnicas de resistencia cromática, métodos para neutralizar los efectos del rojo artificial y reconectar con frecuencias cromáticas que nutren y expanden nuestra conciencia. Una de estas técnicas es lo que llamo baños de verde. El verde natural, el verde de las plantas y los bosques, tiene propiedades neutralizantes sobre los efectos fragmentadores del rojo artificial. Pero no cualquier verde. Debe ser verde natural, verde que provenga de sistemas vivos. Recuerdo trabajar con un grupo de ejecutivos que sufrían de lo que podríamos llamar intoxicación cromática crónica. Pasaban sus días en oficinas iluminadas, con luces artificiales, rodeados de pantallas, señalizaciones rojas, un bombardeo constante de frecuencias cromáticas sintéticas. Implementamos un protocolo donde durante sus descansos se sumergían en jardines específicamente diseñados con plantas de diversos tonos de verde. No solo se sentaban ahí, sino que practicaban lo que llamo meditación cromática, observación consciente y absorción de las frecuencias naturales del verde. Los resultados fueron notables. En pocas semanas reportaron mejoras significativas en su capacidad de concentración, reducción del estrés y algo que describían como mayor claridad mental. Pero lo más interesante fue que varios comenzaron a desarrollar lo que podríamos llamar percepciones expandidas, mayor intuición, capacidad de leer estados emocionales de otras personas e incluso experiencias de precognición. Esto me llevó a comprender que los colores no solo afectan nuestro estado de ánimo o nuestro nivel de alerta. Los colores pueden activar o desactivar capacidades latentes de nuestro sistema nervioso, capacidades que en culturas tradicionales eran consideradas normales, pero que en nuestra sociedad moderna han sido sistemáticamente suprimidas. El rojo natural, el rojo sagrado, puede ser una puerta hacia estados expandidos de conciencia. Pero para acceder a estos estados necesitamos aprender a distinguir entre el rojo que nutre y el rojo que fragmenta. En mis ceremonias con chamanes huicholes aprendí técnicas ancestrales para trabajar con el poder del rojo sagrado. Una de estas técnicas involucra lo que ellos llaman respirar el color. Es un proceso donde en estados de conciencia expandida inducidos por plantas sagradas, uno aprende a absorber no solo la información visual del color, sino su esencia energética. Cuando respiraba el rojo de las flores sagradas, experimentaba oleadas de vitalidad que parecían emanar no solo de la planta, sino de la tierra misma. Mi corazón se sincronizaba con ritmos que parecían conectarme con el latido del planeta. Era como si el rojo natural fuera un idioma universal que mi sistema nervioso comprendía intuitivamente. Pero cuando intentaba hacer lo mismo con fuentes de rojo artificial, la experiencia era completamente diferente. En lugar de vitalidad, experimentaba agitación. En lugar de conexión, fragmentación. Era como si el rojo sintético hablara un idioma extraño, diseñado para confundir rather que para comunicar. Estas experiencias me llevaron a desarrollar lo que llamo la teoría de los códigos cromáticos. Cada color natural porta códigos de información que nuestro sistema nervioso ha aprendido a interpretar a lo largo de millones de años de evolución. Estos códigos nos ayudan a navegar nuestro entorno, a reconocer oportunidades y peligros, a conectarnos con el flujo natural de la vida, pero los colores artificiales, especialmente cuando son creados con intenciones de manipulación, pueden portar códigos distorsionados o incluso códigos diseñados deliberadamente para confundir nuestros sistemas naturales de navegación. El rojo artificial de las señales de tráfico, por ejemplo, no porta códigos de peligro natural que nos ayuden a evaluar situaciones reales de riesgo. Porta códigos de obediencia artificial, programando nuestro sistema nervioso para responder automáticamente a autoridades externas sin cuestionar o evaluar conscientemente la situación. Esto puede parecer una distinción sutil, pero sus implicaciones son profundas. Un sistema nervioso entrenado
para responder automáticamente a señales artificiales de autoridad, se vuelve menos capaz de navegación autónoma, menos capaz de tomar decisiones basadas en sabiduría interior. Durante uno de mis retiros de investigación en la Sierra Huichol, don Aurelio me llevó a una cueva sagrada donde las paredes estaban pintadas con pigmentos rojos que, según él, tenían cientos de años. Estos rojos, me explicó, fueron hechos con sangre de venado, con arcilla sagrada, con plantas que conocen los secretos de la tierra. Cada rojo lleva medicina. Pasamos horas en esa cueva, en meditación silenciosa, permitiendo que nuestros sistemas nerviosos se sumergieran en las frecuencias de esos rojos ancestrales. La experiencia fue transformadora. Era como si esos pigmentos antiguos conservaran información, sabiduría, códigos de conocimiento que mi DNA reconocía instintivamente. Salí de esa cueva con una comprensión renovada de lo que llamo la violación cromática que sufre la humanidad moderna. Hemos sido separados de las frecuencias cromáticas que nos nutren y nos han conectado durante milenios con la sabiduría de la naturaleza. En su lugar, nos han rodeado de frecuencias sintéticas diseñadas para mantenernos en estados de conciencia limitados. Pero la cueva también me enseñó algo esperanzador. La información original, los códigos naturales siguen ahí. Están almacenados en nuestro DNA, en nuestra memoria celular, en lo que los místicos llaman nuestra biblioteca akáshica personal. Solo necesitamos reaprender cómo acceder a esa información. Esto me llevó a desarrollar lo que llamo técnicas de reconexión cromática. Métodos para recuperar nuestra capacidad natural de interpretar los códigos auténticos de los colores y liberarnos de la programación artificial a la que hemos sido sometidos. Una de estas técnicas involucra lo que llamo ayuno digital cromático, periodos donde la persona se abstiene completamente de pantallas, señalizaciones artificiales y cualquier fuente de color sintético. Durante estos periodos, que pueden durar desde algunas horas hasta varios días, la persona se sumerge conscientemente en entornos naturales, pero no es simplemente estar en la naturaleza, es aprender a leer nuevamente los colores naturales, a percibir la información que portan, a permitir que nuestro sistema nervioso se recalibre con frecuencias que han nutrido a la humanidad durante milenios. Los participantes en estos protocolos reportan experiencias extraordinarias. Muchos describen una sensación de despertar, como si hubieran estado viendo el mundo a través de un filtro que súbitamente se hubiera removido. Los colores naturales adquieren una vivacidad, una profundidad, una presencia que antes no habían percibido. Pero lo más notable es que después de estos periodos de reconexión cromática, las personas desarrollan lo que podríamos llamar resistencia natural a la manipulación cromática artificial. Es como si su sistema nervioso hubiera recordado cómo distinguir entre códigos cromáticos auténticos y códigos diseñados para la manipulación. Recuerdo el caso de Patricia, una diseñadora gráfica que había trabajado durante años creando campañas publicitarias. Después de participar en uno de nuestros protocolos de reconexión cromática, regresó a su trabajo con una perspectiva completamente transformada. Jacobo me dijo durante una de nuestras sesiones de seguimiento: ahora puedo ver la violencia que estaba creando sin darme cuenta. Cada campaña que diseñaba estaba llena de códigos cromáticos diseñados para manipular las emociones de las personas, para hacerlas sentir insatisfechas, ansiosas, necesitadas de consumir algo para sentirse completas. Patricia dejó su trabajo en publicidad y comenzó a utilizar sus habilidades para crear lo que ella llama arte sanador, obras que utilizan códigos cromáticos naturales para facilitar estados de paz, creatividad y conexión interior. Su transformación ilustra algo fundamental sobre el impacto oculto del rojo y otros colores artificiales. No solo nos afectan como receptores pasivos, sino que muchos de nosotros
participamos inconscientemente en la perpetuación de sistemas de manipulación cromática. Cada vez que elegimos un color sin conciencia, cada vez que decoramos nuestros espacios con paletas cromáticas artificiales, cada vez que creamos contenido visual sin considerar el impacto energético de nuestras elecciones, estamos contribuyendo al problema. Pero también tenemos el poder de ser parte de la solución. Podemos aprender a elegir colores conscientemente. Podemos crear espacios que nutran radar, que fragmenten la conciencia. Podemos convertirnos en lo que llamo activistas cromáticos. Durante mis investigaciones tuve la oportunidad de trabajar con arquitectos visionarios que estaban experimentando con lo que llamamos arquitectura cromática consciente. Estos son espacios diseñados específicamente para facilitar estados expandidos de conciencia, utilizando paletas cromáticas que nutren el sistema nervioso radar, que lo fragmentan. Uno de estos proyectos fue un hospital experimental en México, donde implementamos protocolos de sanación cromática. Las paredes fueron pintadas con pigmentos naturales en tonos específicamente calibrados para facilitar procesos de sanación. Las habitaciones de los pacientes fueron diseñadas con ventanas que permitían la entrada de luz natural sin filtros artificiales. Los resultados fueron extraordinarios. Los pacientes reportaron menos ansiedad, mejor calidad de sueño y procesos de recuperación notablemente más rápidos. Pero lo más fascinante fue que muchos desarrollaron lo que el personal médico describía como actitudes más positivas hacia la vida, como si la exposición a códigos cromáticos naturales hubiera reactivado su capacidad innata de sanación. Esto me llevó a una comprensión más profunda de lo que llamo medicina cromática. Los colores no son simplemente estímulos estéticos, son información, son medicina, son herramientas que pueden facilitar o interferir con nuestros procesos naturales de sanación y crecimiento. El rojo natural, utilizado conscientemente, puede ser una medicina poderosa para activar vitalidad, valor y conexión con la fuerza vital. Pero el rojo artificial, especialmente cuando es utilizado sin conciencia o con intenciones manipulativas, puede ser tóxico para nuestro sistema nervioso. La diferencia radica no solo en la fuente del color, sino en la intención con la que es utilizado. Los chamanes lo saben, los artistas auténticos lo saben, los sanadores tradicionales lo saben. Pero nuestra sociedad moderna ha perdido esta sabiduría y el costo está siendo pagado por millones de personas que sufren de lo que podríamos llamar intoxicación cromática crónica. Pero hay esperanza. La sabiduría ancestral sobre el poder de los colores está siendo redescubierta y validada por la ciencia moderna. Investigadores alrededor del mundo están comenzando a comprender lo que las culturas tradicionales han sabido durante milenios. Los colores son mucho más que estímulos visuales. Son portadores de información que puede transformar profundamente nuestra experiencia de la realidad. El desafío que enfrentamos es aprender a navegar un mundo saturado de códigos cromáticos artificiales, mientras recuperamos nuestra capacidad natural de interpretar y utilizar conscientemente los códigos auténticos de los colores. Esto requiere lo que llamo alfabetización cromática consciente, la habilidad de distinguir entre colores que nutren nuestra conciencia y colores que la fragmentan, entre códigos cromáticos auténticos y códigos diseñados para la manipulación. Pero también requiere valor para cuestionar sistemas que se benefician de mantenernos en estados de conciencia limitados. Valor para elegir conscientemente cómo queremos relacionarnos con el mundo cromático que nos rodea. Valor para convertirnos en co-creadores conscientes de entornos que faciliten el florecimiento del potencial humano. Durante mis últimos años de investigación, antes de mi desaparición, estaba trabajando en lo que llamé el proyecto Arcoíris, un protocolo integral para la desintoxicación y reconexión cromática de individuos y comunidades. Este proyecto incluía técnicas de meditación cromática, protocolos de arquitectura sanadora, métodos de agricultura cromática consciente y sistemas de educación que enseñarían a las futuras generaciones a relacionarse conscientemente con el poder de los colores.
Sabía que este trabajo era controversial, que cuestionaba intereses poderosos que se benefician de mantener a la humanidad en estados de conciencia fragmentados, pero también sabía que era esencial para el futuro de nuestra especie. La humanidad está en un punto de inflexión. Podemos continuar permitiendo que nuestros sistemas nerviosos sean manipulados por frecuencias cromáticas artificiales, manteniéndonos desconectados de nuestro potencial más elevado, o podemos despertar a la realidad del poder oculto de los colores y aprender a utilizarlo conscientemente para facilitar nuestra evolución hacia estados de conciencia más integrados y armoniosos. El rojo del que he hablado hoy es solo la punta del iceberg. Cada color porta códigos específicos de información. El azul puede facilitar estados de paz y comunicación telepática, pero el azul artificial de las pantallas puede generar fatiga mental y desconexión emocional. El amarillo natural puede activar claridad mental y alegría, pero el amarillo sintético puede generar ansiedad y dispersión mental. Estamos siendo bombardeados constantemente por un arco iris artificial diseñado para mantener nuestros sistemas nerviosos en estados de fragmentación y reactividad. Pero también tenemos acceso a un arco iris natural que puede facilitar nuestra reconexión con capacidades extraordinarias que son nuestro derecho de nacimiento como seres humanos. La elección es nuestra. Cada momento, cada día, tenemos la oportunidad de elegir conscientemente cómo queremos relacionarnos con el mundo cromático que nos rodea. Podemos ser víctimas pasivas de la manipulación cromática o podemos convertirnos en navegantes conscientes del océano infinito de información que portan los colores. Recuerdo una de mis últimas experiencias en la Sierra Huichol, pocas semanas antes de mi desaparición. Don Aurelio, quien para entonces se había convertido no solo en mi maestro, sino en un hermano del alma, me llevó a un lugar que nunca antes había visitado, una cascada oculta donde el agua caía sobre rocas cubiertas de minerales que creaban un espectáculo cromático extraordinario. Este es el lugar donde nacen todos los colores, me dijo con esa sonrisa serena que conocía tan bien. Aquí puedes ver cómo cada color contiene a todos los demás, cómo la luz se fragmenta para enseñarnos, pero nunca deja de ser una sola luz. Nos sentamos en meditación frente a esa cascada durante horas. Al principio, mi mente científica trataba de analizar los fenómenos ópticos que estaba observando, la refracción de la luz solar en las gotas de agua, la interferencia de las ondas lumínicas, los efectos prismáticos de los cristales minerales. Pero gradualmente, conforme mi conciencia se expandía, comencé a percibir algo que trasciende cualquier explicación física. Los colores no eran simplemente fenómenos ópticos, eran entidades vivas, conciencias lumínicas que danzaban y se comunicaban entre sí en un lenguaje que mi corazón comprendía, pero mi mente no podía traducir. El rojo de esa cascada no era simplemente una longitud de onda, era una presencia, una inteligencia, un maestro que me enseñaba sobre la naturaleza de la vida misma. En ese momento comprendí algo que había estado buscando durante décadas de investigación. Los colores no son solo información que percibimos. Los colores son maestros, son guías, son portales hacia dimensiones de la realidad que nuestra ciencia materialista apenas comienza a vislumbrar. El rojo artificial de nuestra sociedad moderna no es simplemente un estímulo que afecta a nuestro sistema nervioso, es una distorsión, una falsificación de uno de los maestros más poderosos del universo. Es como si alguien hubiera tomado las enseñanzas más sagradas y las hubiera convertido en propaganda de control. ¿Comprendes ahora por qué tu investigación es tan importante?, me preguntó don Aurelio cuando le compartí mi visión. No estás solo estudiando colores, estás ayudando a la humanidad a recordar un lenguaje sagrado que ha sido secuestrado por fuerzas que no comprenden su verdadero poder. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Mi trabajo no era simplemente investigación académica, era una misión de rescate, un esfuerzo por devolver a la humanidad herramientas de evolución consciente que habían sido distorsionadas y utilizadas en su contra. Cuando
regresé a la ciudad, después de esa experiencia, comencé a ver nuestro entorno urbano con ojos completamente nuevos. Las luces rojas que parpadeaban constantemente en cada esquina, en cada edificio, en cada pantalla, no eran simplemente elementos del paisaje urbano, eran componentes de un sistema diseñado para mantener a millones de personas desconectadas de su sabiduría interior, pero también comencé a ver oportunidades en cada esquina. Cada jardinera con flores rojas naturales era una oportunidad de reconexión. Cada atardecer era una clase magistral sobre el verdadero poder del rojo sagrado. Cada momento de conciencia cromática era un acto de resistencia contra la fragmentación sistemática de la conciencia humana. Durante mis últimos meses de investigación activa, trabajé intensamente en lo que llamé protocolos de emergencia cromática, técnicas que cualquier persona pudiera utilizar para neutralizar inmediatamente los efectos de la exposición al rojo artificial y reconectar con frecuencias cromáticas naturales. Uno de estos protocolos es lo que llamé respiración cromática de emergencia. Cuando una persona se encuentra en un entorno saturado de rojo artificial, como un centro comercial, una oficina corporativa, o simplemente caminando por calles llenas de señalizaciones sintéticas, puede utilizar técnicas específicas de respiración mientras visualiza tonos de verde natural. Esta no es simplemente una técnica de relajación, es un método para reprogramar activamente las respuestas de nuestro sistema nervioso, contrarrestando los códigos de fragmentación del rojo artificial con códigos de integración del verde natural. Los voluntarios que practicaron estas técnicas reportaron mejoras inmediatas en su capacidad de mantener estados de conciencia centrados incluso en entornos cromáticamente tóxicos. Pero lo más notable fue que muchos desarrollaron lo que describían como inmunidad cromática, la capacidad de estar expuestos al rojo artificial sin experimentar los efectos fragmentadores típicos. Esto me llevó a comprender algo fundamental. No somos víctimas indefensas de la manipulación cromática. Una vez que comprendemos los mecanismos involucrados, podemos desarrollar herramientas efectivas de protección y resistencia. Pero también me llevó a una comprensión más profunda de por qué mi investigación era considerada peligrosa por ciertos sectores. Un individuo que puede navegar conscientemente el mundo cromático, que puede resistir la manipulación cromática, que puede utilizar colores para facilitar estados expandidos de conciencia, es un individuo que no puede ser fácilmente controlado. Multiplica esto por millones de personas, tienes una transformación social que podría cuestionar los fundamentos mismos de sistemas basados en el control y la manipulación de las masas. Recuerdo una reunión que tuve con colegas de una universidad estadounidense prestigiosa pocas semanas antes de mi desaparición. Habían invitado a presentar mis investigaciones sobre cromática y conciencia, pero cuando comencé a hablar sobre las implicaciones sociales y políticas de mis descubrimientos, noté un cambio palpable en el ambiente. Dr. Greenberg, me interrumpió uno de los profesores. Sus investigaciones sobre neuroplasticidad y percepción cromática son fascinantes, pero cuando habla de manipulación cromática sistemática y control de conciencia a través de colores, está entrando en territorios que suenan más a teoría conspirativa que a ciencia legítima. Su comentario me dolió, no por el cuestionamiento a mi credibilidad científica. Tenía décadas de investigación rigurosa respaldando mis afirmaciones, sino porque ilustraba perfectamente cómo nuestra sociedad ha sido condicionada a descartar automáticamente cualquier información que sugiera que podríamos estar siendo manipulados de maneras sutiles pero sistemáticas. Profesor, le respondí con la calma que había aprendido de don Aurelio. ¿No le parece curioso que la simple sugerencia de que los colores podrían estar siendo utilizados para influir en nuestros estados de conciencia le provoque una reacción tan defensiva? ¿No es precisamente esa reacción una evidencia de cuán profundamente hemos sido condicionados a no cuestionar ciertos aspectos de nuestro entorno? La sala se sumió en un silencio incómodo.
podía sentir la tensión, la resistencia interna de personas cuyas carreras académicas dependían de no aventurarse demasiado lejos de paradigmas aceptados. Pero también podía sentir algo más, la chispa de curiosidad auténtica en algunos de los asistentes más jóvenes, estudiantes y investigadores nobles que aún no habían sido completamente domesticados por el sistema académico, que todavía conservaban esa capacidad de asombro que es esencial para el verdadero descubrimiento científico. Después de mi presentación, varios de estos jóvenes investigadores se acercaron con preguntas que iban mucho más allá de lo académico. Querían saber cómo podían protegerse de la manipulación cromática. Querían aprender técnicas para desarrollar sensibilidad cromática expandida. Querían ser parte de una investigación que tuviera el potencial de transformar genuinamente la experiencia humana. Fue en esas conversaciones que comprendí que mi trabajo no terminaría conmigo. Las semillas estaban siendo plantadas en mentes jóvenes que tendrían la valentía y la persistencia para continuar explorando estos territorios, incluso si yo no pudiera seguir haciéndolo. Durante mis últimas semanas en México, trabajé frenéticamente para documentar todo lo que había aprendido sobre el poder oculto del rojo y otros colores. Sabía que había fuerzas interesadas en que esta información no se difundiera ampliamente, pero también sabía que la verdad tiene una manera de encontrar canales para manifestarse. Escondí copias de mis investigaciones en lugares seguros, las confié a personas de confianza en diferentes países, las codifiqué en formas que pudieran sobrevivir, incluso si los documentos originales fueran destruidos, porque esta información no me pertenece, pertenece a la humanidad, es parte de nuestro patrimonio como especie consciente. Una de mis últimas expediciones fue a las pirámides de Teotihuacán, donde quería investigar el uso cromático en una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica. Lo que descubrí allí superó todas mis expectativas. Los constructores de Teotihuacán no solo comprendían el poder de los colores a un nivel que rivaliza con nuestros descubrimientos más avanzados, sino que habían diseñado toda la ciudad como un instrumento cromático gigantesco, calibrado para facilitar estados específicos de conciencia en diferentes áreas de la urbe. Los rojos utilizados en ciertos templos estaban hechos con minerales específicos que, según mis análisis, generaban frecuencias que facilitaban estados de trance y comunicación con lo que ellos llamaban los dioses. Pero estos no eran dioses antropomórficos. Eran estados expandidos de conciencia, dimensiones de la realidad, accesibles solo a través de técnicas muy específicas de alteración perceptual. En contraste, los rojos utilizados en áreas residenciales estaban hechos con pigmentos diferentes, calibrados para facilitar estados de vitalidad y bienestar cotidiano. Cada color tenía un propósito específico, una función dentro de un sistema integrado de ingeniería cromática consciente. Ellos sabían, susurré para mí mismo mientras caminaba por esas ruinas antiguas, sabían exactamente lo que nosotros estamos redescubriendo. Pero también me di cuenta de algo más inquietante. Si civilizaciones antiguas comprendían tan profundamente el poder de los colores, ¿qué había causado que esa sabiduría se perdiera? ¿Había sido simplemente el paso del tiempo? ¿O había habido fuerzas deliberadas trabajando para suprimir este conocimiento? Esa pregunta me persiguió durante mis últimas semanas. Comencé a investigar no solo la ciencia de los colores, sino la historia de la supresión del conocimiento cromático. Lo que descubrí fue perturbador. A lo largo de la historia, había habido múltiples intentos sistemáticos de suprimir conocimientos relacionados con el poder de los colores. Durante la Inquisición, muchos sanadores que utilizaban cromoterapia fueron perseguidos como brujos. Durante la industrialización, las técnicas tradicionales de creación de pigmentos fueron reemplazadas por procesos químicos sintéticos que, aunque más eficientes económicamente, carecían de las propiedades energéticas de los pigmentos naturales. En el siglo XX, con el advenimiento de la psicología conductista y el paradigma materialista dominante, cualquier investigación sobre los efectos concienciales de los colores
fue marginada como pseudociencia o pensamiento mágico. Pero quizás lo más revelador fue descubrir documentos que sugerían que ciertas corporaciones y agencias gubernamentales habían investigado secretamente el uso de colores para influir en el comportamiento de masas, mientras públicamente desacreditaban cualquier investigación independiente en estos temas. El patrón era claro: el conocimiento sobre el poder de los colores había sido sistemáticamente centralizado en manos de unos pocos, mientras se desalentaba activamente a la población general de desarrollar alfabetización cromática consciente. Esto explicaba por qué mi investigación estaba generando tanta resistencia. No estaba simplemente descubriendo nueva información científica. Estaba democratizando conocimientos que ciertos sectores preferían mantener bajo su control exclusivo. Durante una de mis últimas noches en Ciudad de México, tuve un sueño extraordinariamente vívido. Me encontraba en una biblioteca infinita donde cada libro estaba escrito con tintas de colores diferentes. Don Aurelio estaba allí, pero también María Sabina y otros maestros con los que había trabajado a lo largo de los años. La información quiere ser libre, me dijo María Sabina con esa voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Pero hay quienes temen que la libertad de la información signifique el fin de su poder sobre otros. En el sueño me mostraron cómo cada color en esos libros contenía no solo información, sino conciencia viviente. Los rojos contenían la sabiduría de la vitalidad y el valor. Los azules portaban conocimientos sobre comunicación y trascendencia. Los verdes enseñaban sobre sanación y equilibrio. Tu trabajo, me explicó don Aurelio, es ayudar a la gente a recordar cómo leer estos libros cromáticos. Pero también debes saber que habrá quienes no quieren que la gente aprenda a leer. Desperté de ese sueño con una claridad cristalina sobre lo que debía hacer. No solo debía continuar mi investigación, sino que debía encontrar maneras de hacer esta información accesible a personas comunes, no solo a académicos y especialistas. Comencé a trabajar en lo que llamé el Manual del Navegante Cromático, una guía práctica que cualquier persona pudiera utilizar para desarrollar sensibilidad cromática expandida y protegerse de la manipulación cromática. Este manual incluía técnicas simples pero efectivas para distinguir entre colores naturales y artificiales, métodos para utilizar colores conscientemente para facilitar estados específicos de conciencia y protocolos de desintoxicación cromática que podían implementarse en la vida cotidiana. Pero sabía que incluso este manual podría ser controvertido. Estaba proporcionando a las personas herramientas para liberarse de formas de manipulación que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Durante mis últimas semanas noté que estaba siendo seguido. Vehículos extraños aparecían regularmente cerca de mi casa. Mi teléfono tenía interferencias inusuales. Algunos de mis colegas más cercanos comenzaron a mostrar reticencia a asociarse públicamente con mi investigación. Sabía que mi tiempo se estaba agotando, pero también sabía que había logrado lo esencial: documentar suficiente información para que otros pudieran continuar el trabajo y sembrar semillas de conciencia cromática en mentes que tendrían el valor de nutrir esas semillas hasta que florecieran. En una de mis últimas conversaciones con don Aurelio, le expresé mis preocupaciones sobre el futuro de la investigación cromática consciente. Hermano, me dijo con esa serenidad que siempre me tranquilizaba, la conciencia es como el agua. Siempre encuentra maneras de fluir, incluso cuando construyen represas para detenerla. Tu trabajo ya está haciendo que la conciencia cromática fluya por canales que nadie puede controlar completamente. Tenía razón, ya había estudiantes en diferentes universidades que estaban investigando discretamente los efectos de los colores en la conciencia. Había artistas que estaban experimentando con paletas cromáticas diseñadas para facilitar sanación. Había arquitectos que estaban implementando principios de cromática consciente en sus diseños. Las semillas estaban germinando en todo el mundo, cada una adaptándose a su propio suelo cultural y académico, pero todas creciendo hacia la misma luz. La comprensión de que los colores son mucho más que estímulos estéticos, que son herramientas
poderosas para la evolución consciente de nuestra especie. Mi desaparición física no detendría este proceso. Si acaso podría acelerarlo, al convertir la investigación cromática consciente en algo que las generaciones futuras se sentirían inspiradas a explorar, precisamente porque había sido considerada tan importante como para que alguien quisiera suprimirla, porque esa es la naturaleza de la verdad. Mientras más intenta suprimirla, más irresistible se vuelve para las mentes que están genuinamente comprometidas con la búsqueda del conocimiento. El rojo del que hemos hablado hoy es solo el comienzo. Es la puerta de entrada a un universo de sabiduría cromática que puede transformar radicalmente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Pero también es una responsabilidad. Una vez que comprendes el poder oculto de los colores, no puedes fingir ignorancia. Te conviertes en un guardián de esta sabiduría, con la responsabilidad de utilizarla conscientemente y de proteger a otros de su uso manipulativo. Cada vez que eliges conscientemente un color para tu ropa, para tu hogar, para tu arte, estás haciendo una declaración sobre el tipo de mundo que quieres co-crear. Cada vez que resistes la manipulación cromática artificial, estás contribuyendo a la liberación colectiva de patrones de control que han limitado el potencial humano durante demasiado tiempo. Y cada vez que compartes esta información con otros, estás plantando semillas que pueden florecer en formas que ni siquiera podemos imaginar. Porque la conciencia cromática no es solo conocimiento individual, es una herramienta para la evolución colectiva de nuestra especie. El futuro que vislumbro es uno donde la humanidad ha recuperado su alfabetización cromática natural, donde los colores son utilizados conscientemente para facilitar sanación, creatividad y estados expandidos de conciencia. Un futuro donde las ciudades son diseñadas como sinfonías cromáticas que nutren el alma humana, instead de fragmentarla. Pero ese futuro depende de individuos como tú que tienen el valor de cuestionar lo que han aceptado como normal, de explorar territorios que la academia convencional prefiere ignorar, de convertirse en pioneros de una nueva forma de relacionarse con el mundo cromático que nos rodea. El rojo seguirá estando ahí, en sus formas artificiales y naturales, ofreciéndonos elecciones en cada momento. Podemos permitir que el rojo artificial nos mantenga en estados de fragmentación y reactividad, o podemos aprender a utilizar el rojo sagrado como una puerta hacia la vitalidad, el valor y la conexión profunda con la fuerza vital del universo. La elección, como siempre, es nuestra, pero ahora al menos es una elección consciente. Que esta información que he compartido contigo hoy te sirva no solo como conocimiento, sino como una invitación a convertirte en un explorador activo de los misterios cromáticos que nos rodean. Que tengas el valor de cuestionar lo que parece normal, la sabiduría de distinguir entre lo natural y lo artificial, y la compasión de compartir lo que descubras con otros que también están buscando maneras de vivir más conscientemente en este mundo extraordinario de colores, frecuencias y posibilidades infinitas. El viaje apenas comienza y cada uno de nosotros tiene un papel único e irreemplazable en esta aventura de redescubrir nuestro potencial como navegantes conscientes del océano cromático de la existencia. Yeah.